A comenzar con una breve presentación. El video va a ser nuestro inicio. Ya dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y el video nos va a mostrar un poquitito qué es formarte. ¿Ya? El programa Formarte es una iniciativa conjunta de las Corporaciones de Cultura y Educación de la Comuna de Peñalolén, que a través de la incorporación de las asignaturas de teatro, danza y canto coral al programa de estudios, propone transformar la escuela en un espacio multidimensional y de desarrollo integral que promueva aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades cognitivas y socioafectivas que aborden distintas dimensiones del ser humano, fortaleciendo la educación integral que pensamos y queremos para los niños y niñas de nuestra comuna y que la sociedad requiere. Formarte es un programa pionero a nivel nacional que actualmente está presente en 5 escuelas municipales, garantizando el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en cultura. Igual es un poco largo, pero ahí se refleja bastante bien lo que es Formarte. ¿Ya? Bueno, Formarte es un programa que está en ejecución, no tiene referentes, y eso lo hace sumamente innovador. Es un programa en constante transformación. Nosotros nos adaptamos a la realidad en la cual estamos inmersos, ¿ya? Por eso, bueno, durante la exposición se van a dar cuenta que hay varios modelos de Formarte, ¿ya? Bueno, lo primero, ¿qué es Formarte? Formarte incluye 3 asignaturas artísticas dentro del currículum formal en 5 escuelas municipales. Como asignaturas, les damos el mismo estatus que tiene lenguaje o matemática, utilizando las horas de libre disposición que considera la JEC. Como les comentaba recién, asume distintos modelos. En algunos colegios tienen las 3 disciplinas, en otros tienen 2, en otros tienen 1. En algunos colegios es obligatorio y en otros pueden elegir. Cada colegio tiene una experiencia diferente y nos ha llamado mucho la atención que casi todas las experiencias, a pesar de su diferencia, son buenas. De ahí lo que yo mencionaba recién, que tiene que ver con la constante transformación. Bueno, también les comentaba que Formarte es un programa pionero a nivel nacional, nosotros estamos conscientes de eso. Sabemos que hay colegios que tienen como asignatura teatro, danza, coro, pero no es... Esto no es todavía una política, pero sí está la intención de hacerlo como una política. Que en un futuro los 15 colegios municipales de Peñalolén puedan ser parte del programa. En este momento son 5 colegios, 1.300, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero esa es la intención. De ahí nosotros decimos que es un programa pionero a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de Formarte? El objetivo de Formarte es el acceso a la cultura. Nosotros queremos que los niños descubran el arte. ¿Ya? Nosotros trabajamos con colegios municipales que tienen altos índices de vulnerabilidad. Hay cursos que tienen muchos niños de hogares, son niños complejos. ¿Ya? Y el acceso para nosotros es lo fundamental. Está el tema de los talentos. Nosotros como equipo de gestión nos hemos dado harta vuelta en este tema, pero siempre sigue siendo lo fundamental el tema del acceso, que ellos puedan experimentar el arte, ya sea dentro de su sala de clase como afuera también, yendo a otros lugares, teniendo la posibilidad de ver una obra de teatro, una muestra de danza, etc. Bueno, como les comentaba, son 3 asignaturas por ahora: teatro, canto coral y danza, pero en un futuro podrían ser más. Todo programa, para que sea exitoso, debe tener una base sólida y para nosotros esas son nuestras convicciones, ¿ya? Y nuestras convicciones son que las compartimos obviamente con el equipo de gestión, pero también con todos los que son parte de este programa, que son los equipos directivos de los colegios, el Consejo Municipal, que es un gran apoyo para nosotros, la alcaldesa, y que son garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y a la participación en cultura, desarrollar las capacidades individuales de nuestros niños y niñas, mejorar la calidad de la educación, que suena bastante ambicioso, pero nosotros estamos convencidos de que el arte es la herramienta
y fomentar la expresión de la diversidad cultural, que también es propio de las disciplinas artísticas. Al inicio les comentábamos que, si bien es cierto, Formarte es una iniciativa de la Corporación de Cultura de Peñalolén, trabajamos en una estrecha alianza con la Corporación, ¿cierto?, de Educación, dado que el programa se ejecuta en establecimientos municipales. Ya tenemos, ¿cierto?, un trabajo directo con, en este caso, en Gladys Sandoval, que es la persona que está a cargo de la Corporación de Cultura, y Mónica Luna, que es la encargada, ¿cierto?, de educación en lo que es la comuna Peñalolén. Solamente para un poco contextualizar el cómo nosotros hemos ido validando el programa. Recordemos que si bien esta es una iniciativa de cultura, por lo tanto la gestión parte desde la Corporación Cultural, y de qué manera nosotros hemos ido aterrizando el programa, ¿cierto? Somos parte del PADEM, para quienes están acá presentes y que a lo mejor no están familiarizados, ¿cierto? El PADEM es el Plan, ¿cierto?, Anual de Educación Municipal, que en definitiva lo que hace es entregar directrices transversales en los establecimientos municipales, que en este caso son 15, y de esos 15 nosotros tenemos a 5 que están siendo intervenidos con el programa Formarte. También hay otra situación que es súper importante, a lo mejor para experiencias venideras en el caso de ustedes acá en el Magíster, ¿cierto?, que tiene que ver con cuando nosotros trabajamos la gestión, ¿cierto?, partimos con diferentes etapas de implementación, ¿cierto? Partimos con el PADEM, que es el plan comunal, luego nosotros vamos aterrizando de manera más interna en cada uno de los establecimientos en lo que es el PI. Somos parte de lo que es el cierto proyecto de educación institucional. Este PI, en definitiva, lo que hace es dar cuáles son los lineamientos y orientar a todos los padres, ¿cierto?, y apoderados, cuáles son los valores y los énfasis que cada establecimiento quiere entregar. Y en este sentido nosotros estamos presentes en el PI de estos 5 establecimientos, porque claramente hay un sello que tiene que ver con el aporte de la cultura y de las artes en las clases habituales de estos estudiantes. Por último, al inicio les mencionábamos que nosotros operamos en las horas GEC, que tienen que ver con las horas de jornada escolar completa. Dentro de estas horas de jornada escolar completa hay horario de libre disposición, y en este horario es que nosotros hemos podido incorporar estas asignaturas, y la novedad más grande tiene que ver con que nosotros no somos un taller, sino que somos una asignatura más, y en ese sentido hemos tenido que ir validando ese trabajo, dado que los artistas que forman parte del proyecto, del programa, cierto que son actores, son bailarines, y en el caso de coro sí hay docentes, han tenido que incorporarse a esta cultura escolar, que es algo novedoso también para ellos como artistas, ¿sí? Entonces eso también es un tema bastante importante a compartir con ustedes, pensando en que muchas veces el tema de las artes es un mundo bastante ajeno o muy distinto en su funcionamiento habitual a lo que es la cultura escolar. Bien, dentro de la cobertura curricular, ya les decíamos que nosotros estamos interviniendo 5 de las 15 escuelas municipales de la comuna de Peñalolén, abarcando un total de 57 cursos, partiendo en la experiencia en algunos establecimientos desde niños de 4 años de pre-kinder hasta octavo básico, que tenemos chiquillos, bueno, eso es bien variado, pero más o menos 14 años es como la etapa de corte de intervención que nosotros tenemos con el programa. Bueno, las 5 escuelas que nosotros actualmente estamos interviniendo son Juan Bautista Pastel, Santa María de Peñalolén, Carlos Fernández Peña, Escuela Licancura y Escuela Unión Nacional Árabe. Solamente como un dato estadístico, porque siempre es importante tener una idea de cuál es el total, ¿cierto?, de intervención que estamos teniendo. Acá la gráfica nos presenta en color azul al total de estudiantes Formarte, que en total de los 5 establecimientos hay un 56% de los niños de las escuelas que están siendo beneficiarios. Recordando que hay algunos que, por ejemplo, solamente tienen coro y quizás lo implementan desde prekinder a cuarto, hay otros que solamente han optado por segundo ciclo, es bien diverso. Pero en la generalidad tenemos a más del 50% de estudiantes que están en este minuto teniendo clases regulares de danza, teatro y canto coral.
Luego, a nivel comunal, representamos un 17% de los estudiantes de un total de 8.074. Nuestros 1.336 son ya el 17% de la comuna. Lo cual para nosotros, para este recién ser el segundo año, recordemos que el año pasado esto partió como un plan piloto y recién podríamos decir que en realidad este es el segundo año, pero para nosotros quizás es el primer año en que el programa realmente se ha podido llevar a cabo de manera más concreta. También hemos querido hacer de manera bien simple, un poco comentarles cómo ha sido esto de poder fusionar el tema de la enseñanza de las artes, ¿cierto? Nosotros estamos súper en sintonía con lo que es el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y a partir de eso, en lo que es la educación artística, nosotros estamos fusionando dos modalidades de trabajo que tienen que ver con la enseñanza de la educación artística no formal y la educación artística formal. ¿De qué manera? En el caso de la educación artística no formal estamos, ¿cierto?, tomando espacios de arte y cultura. Con programa de educación artística tenemos diferentes instituciones que en este minuto trabajan con nosotros, como instituciones gubernamentales, fundaciones, etcétera, ¿cierto?, que rescatan el tema de las artes y cultura, y también instituciones educativas de arte y cultura. ¿Cómo nosotros lo vamos fusionando? En la educación formal, ya que nosotros estamos dentro de establecimientos regulares, ¿cierto?, de educación básica, y tenemos tres formas en las que la educación artística formal también llega. Primero nos hacemos valer del currículum escolar, porque tenemos las bases curriculares con los programas de estudio de música, tenemos también artes visuales, tenemos también en el caso cierto de lenguaje, de alguna manera también está explícito un poco el tema del trabajo del teatro. Entonces, a partir de esa base, nosotros nos estamos haciendo valer de aquello que ya está, ¿cierto? Tomamos horas de la jornada escolar completa para poder hacer la intervención concreta, dado que ya las otras asignaturas están formalizadas, por lo tanto nuestra oportunidad es tomar ese tiempo. Y por último, tenemos también otra modalidad que tiene que ver con la primera y segunda modalidad. El por qué mencionamos la tercera es porque a partir de esas escuelas que son especializadas, nosotros podemos tomar los elementos curriculares porque ellos tienen programas de danza y teatro. Y a partir de eso, para nosotros también es un elemento clave para poder también realizar las planificaciones de clase, y en ese sentido hemos ido fusionando el tema del acceso a la cultura con las clases. Esa es como la forma en que nosotros lo estamos haciendo operativamente. Bueno, ahí se especifica, ¿cierto?, las tres. En este caso, formarte, nosotros solamente, como les decía, tomamos un poco de allá, pero específicamente estamos dentro de la enseñanza de educación artística formal, en lo que es el currículum escolar y jornada escolar completa. Yo les voy a comentar un poquitito cómo trabajamos como equipo de gestión, ¿ya? Trabajamos, somos un equipo compuesto por 5 personas. Creemos que es importante compartir esto porque, como yo les comentaba, es una experiencia, formarte no tiene referentes. Entonces nosotros hemos tenido que buscar una forma de trabajo para, obviamente, alcanzar nuestros objetivos. Y por esto, esta estructura. Tenemos un área de gestión y desarrollo institucional, donde estoy yo a cargo de la coordinación general por el área de cultura, y hay una coordinación también por el área de educación, porque tenemos que hacer dialogar estos dos mundos. Un poco lo que comentaba Catalina en un inicio. El programa parte el año 2016 como un programa piloto, y en un principio quizás la mayor dificultad es hacer coincidir el mundo de la cultura, la cultura misma, en este caso las escuelas públicas, con los artistas, contarle un poco, no sé, experiencias más concretas. En un principio nos fijábamos que el profesor de teatro fuera muy experto en teatro y que tuviera las ganas de trabajar en este tipo de contexto, pero finalmente si no tenía el desarrollo de ciertas habilidades como el manejo de grupo, la tolerancia a la frustración, sabiendo que el grupo que iba a manejar era un grupo complejo, nos duraban 2 meses y se iban. Algunos menos, 2 clases, porque trabajamos con chicos complejos.
yo me adelanté un poquitito. Entonces tenemos que hacer coincidir estos dos mundos, que es el mundo de la educación y el mundo de la cultura. De ahí estas dos coordinaciones, que han sabido convivir bastante bien. Tenemos otra área, que es el área de gestión sociocultural, que ve el tema de las alianzas, que yo les voy a comentar un poquito más adelante, la asesoría técnico-pedagógica, que está a cargo de Catalina Reyes, y un área de planificación, monitoreo y evaluación, está a cargo del sociólogo Alejandro Vega. Bueno, como les comentaba, hay una coordinación que está compuesta por 2 personas y la idea de esta coordinación es estar atento a todas las tareas que son parte del programa y obviamente la coordinación de la misma. Planificación, evaluación, proyecciones, etcétera. ¿Cierto? El apoyo técnico-pedagógico justamente tiene que ver con el poder darle un apoyo técnico desde lo educativo a estos chicos que son artistas y que están ejerciendo como docentes. Solamente tenemos dentro del equipo de docentes a los profesores de canto coral, que son docentes, pero tenemos también dentro del equipo de profesores a actores y a bailarines. En tanto, la función principal de esta área tiene que ver con brindarle un apoyo a los profesores que no lo son en su mayoría, pero que están ejerciendo la labor docente, y por supuesto tomar también referentes del currículum para poder concretizar el tema de las planificaciones y que ellos también puedan tener una convivencia a nivel escolar, al igual que los demás docentes, porque esta fusión es un poco compleja. Ellos igual tienen que responder en los mismos horarios, la entrega de las planificaciones, los procesos evaluativos. En ese sentido, ellos deben estar a la par con el resto de los profesores de los establecimientos, y esta área principalmente se encarga de eso, de prestar este apoyo y hacer como el seguimiento del proceso, un poco hacer acompañamiento en las clases y de esta forma también hacer un apoyo más concreto. ¿Ya? Ahora, el por qué un poco incluí esta diapositiva en la descripción del área, ¿cierto? La mayoría de ustedes a lo mejor la ha visto, que tiene que ver, ¿cierto?, con un círculo de mejora continua. Y el por qué, justamente porque esta mejora continua tiene que ver con diferentes procesos, ¿cierto? El primero, una instancia que tiene que ver con la planificación, la definición de tareas, etcétera, ¿cierto? Luego tenemos una etapa de ejecución y el programa en eso lo ejecuta directamente en los establecimientos, ¿cierto? Tenemos un proceso de evaluación cada año, ¿cierto? Pero que también no es una evaluación solo al final del proceso, sino que es un acompañamiento permanente. Y por último, ¿cierto?, como ha sido la premisa de esta presentación, que también eso genera mejoras, cambios y transformaciones, porque como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no hay un precedente en relación al trabajo que estamos haciendo ahora. Así que un poco contarles eso respecto del área. Sí, nosotros en realidad en esta presentación no incluimos la importancia del arte en la educación porque pensamos que eso es algo que todos sabemos, ¿ya? Pero para nosotros sí fue un trabajo, a propósito, lo digo a propósito de lo que está mencionando Catalina, el dar a conocer eso en cada uno de los colegios, el convencer de alguna manera a los concejales, a la alcaldesa, a la Corporación de Educación, a los directores, que el arte era una herramienta importante para el desarrollo de ciertas habilidades que las otras asignaturas no se estaban haciendo cargo, convencerlos que más de lo mismo no daba resultados nuevos, que las horas de libre disposición que ellos estaban usando para reforzar lenguaje y matemática, para tener un mejor resultado en el SIMS, en este caso porque trabajamos con escuelas básicas, no estaba dando resultado, y que apostáramos por esto. Porque nosotros estamos absolutamente convencidos que ese es el camino y estamos dispuestos a correr el riesgo. Y estamos viendo los resultados, los vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos un poco con el tema de la organización del equipo de gestión. Tenemos el área de planificación, monitoreo y evaluación que está a cargo de un sociólogo, Alejandro Vega. Y la idea es, que esto es un poco lo novedoso de este programa, es evaluar el impacto del programa en los niños, ¿ya? Es decir, contar con una información absolutamente fidedigna que nos diga que sí, las artes son beneficiosas para el proceso educativo integral que nosotros esperamos de nuestros estudiantes. Elaborar este instrumento fue todo un desafío,
¿ya? Nosotros estamos aplicando una encuesta en estos momentos, pero fue un desafío, ¿por qué? Porque desde la Corporación de Educación esperan cumplir con lo que el Ministerio de Educación les pide, que es rendimiento escolar, permanencia. En el caso de los colegios municipales hay mucha deserción escolar, entonces el hecho de que se mantengan dentro de la escuela es algo muy importante, y el tema de la convivencia escolar. Para nosotros como cultura sabemos que eso es muy importante, pero nos interesaba medir el objetivo del programa, que es el acceso. Además, queríamos medir algo que es bastante etéreo, pero el experto en este tema, que es el sociólogo, nos decía que cuál es posible. Bueno, y el Consejo de la Cultura tiene también instrumentos al respecto de esto, que es el gusto por el arte, ¿ya? Buscamos criterios, buscamos indicadores y logramos un instrumento y lo estamos aplicando. Tenemos el resultado de esta encuesta, que por primera vez se aplicaron este año. Todavía no sistematizamos la información, pero ya solamente mirando las encuestas nos damos cuenta que claramente hay un impacto muy positivo en los chicos, ¿ya? Les preguntamos por el trabajo. Bueno, nuestras asignaturas trabajan el trabajo en equipo, son coro, teatro, danza, todas parten de esa premisa, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la convivencia, que es algo muy importante para educación. Y ahí nosotros cumplimos, porque nosotros tenemos que cumplir constantemente. Cumplir sobre todo con la Corporación de Educación, que obviamente es una institución sumamente rígida y que tiene un montón de instituciones arriba, donde hay que rendir pruebas estandarizadas como SIM, CPSU. Entonces nosotros como Formarte debemos cumplir con ese tipo de cosas. Y también cumplimos con lo que nosotros esperamos como Corporación Cultural, que es el acceso, la generación del gusto por el arte, etcétera. Y está el área de gestión sociocultural, que está a cargo Constanza Jara, que iba a exponer este día también, pero lamentablemente tuvo un accidente. Y ella lo que hace es la vinculación. Para nosotros es sumamente importante que Formarte no se quede dentro del colegio, sino que dialogue con, primero, la comunidad educativa, con los profesores, con los equipos directivos, pero también dialogue con los padres y apoderados y con el contexto, con el barrio. Entonces nosotros tenemos una comunicación fluida con las juntas de vecinos. Naturalmente se dio que hay, no lo llamamos elencos todavía, pero sí grupos muy afianzados, por ejemplo en danza, que han llevado ya un trabajo de 2 años y que ya tienen una calidad para poder ser mostrados, por ejemplo, en las juntas de vecinos, empezar a itinerar. Responder también a las necesidades del colegio, a las necesidades del entorno. Nosotros en Peñalolén trabajamos en 5 sectores y hay ciertas identidades que son bien potentes. Por ejemplo, está Lo Hermida, que tiene toda una historia, está La Faena, y tratamos un poco de hacernos cargo de eso también, de la identidad propia de cada lugar. Bueno, eso es un poco lo que mencionaba yo recién, el tema del vincularse, como Formarte. Como yo les comentaba en un principio, nuestra idea de esta posición es hablar de lo concreto, ¿cierto? De cómo nosotros día a día vamos desarrollando este programa. Y este es el punto justamente que nosotros queremos fortalecer el próximo año. Este año sí, nosotros tenemos fuertes alianzas con varias instituciones, pero hemos ido subrayando algunos aspectos que nosotros queremos profundizar. Y uno de los aspectos que queremos profundizar el próximo año es justamente este. Como yo les decía, nosotros nos hemos tenido que ir inventando. Al no tener referentes, hemos tenido que pensar una forma de trabajo. Nosotros tenemos financiamiento para 4 años, ya esperando siempre posibilidad de en un futuro a mediano plazo ampliarnos a los 15 colegios y, ¿por qué no?, quizás después ser un referente y ser un ejemplo para otros municipios también. El primer año, que fue el 2016, fue la etapa de instalación y diagnóstico del programa, ¿ya? Fue, si estamos en confianza, fue un poco complejo por el hecho de tener que hacer coincidir estos dos mundos. Sin embargo, nos permitió visualizar muchas problemáticas y abordarlas. Y este segundo año, como por ejemplo lo que yo les mencionaba de que quizá en un primer momento pusimos énfasis en lo experto que queríamos que fuera el profesor y luego nos dimos cuenta que ese no era el objetivo. Quizá un profesor más motivado, un profesor que pusiera más énfasis en las habilidades más que en el contenido, nos servía mucho más por los niños. El segundo año, que es este año 2017, es la etapa de ejecución del programa.
Nosotros este año hemos tenido una mejora sustancial, tenemos una planta docente desde abril estable, profesores sumamente comprometidos que han entendido la dinámica de los colegios, que quieren pertenecer a esta cultura educativa y también nos ha generado ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, lo voy a abordar más adelante. Necesitamos pedagogos en danza, pero solamente una universidad en Chile en estos momentos tiene pedagogía en danza, que es la Universidad Academia Homónimo Cristiano. La Universidad de Chile tiene licenciatura en Artes con mención en danza. Un profesor para hacer clases en un colegio, un licenciado para hacer clases en un colegio puede ser habilitado solamente por 2 años. Nuestros profesores llevan 1 año trabajando, les quedaría solo 1 año más y luego tendrían que dejar de trabajar. Nosotros no queremos eso porque estamos apostando a que este programa, ¿cierto?, se va a ampliar. Nosotros tenemos una alianza, un convenio con la Universidad Academia Homónimo Cristiano y por los buenos resultados que está dando el programa, existe la posibilidad de que ellos abran un programa especial para licenciados en danza para obtener la pedagogía. Entonces, eso es apostar finalmente. Nosotros estamos ahí en constante conversación con distintas instituciones, apostando que esto va a ser una realidad. Por poner un ejemplo, ya se nos han ido presentando varias oportunidades. Bueno, el tercer año, que es la etapa ya de consolidación del programa, y el cuarto año, que es la etapa de evaluación. Ahí ya nos tenemos que replantear. En ese momento se nos acaba el financiamiento, que es el financiamiento municipal, que los hemos logrado gracias al buen funcionamiento. Se nos ha ido cada año duplicando el presupuesto porque hemos tenido una muy buena recepción por parte de los directores y también, bueno, resultados más concretos que también les vamos a mencionar más adelante. Igual incluimos esta diapositiva que creemos que es importante en el marco de lo que yo les comentaba, ¿cierto?, que nosotros hemos tenido que ir inventando un poco esta forma de trabajar. El equipo de gestión se reúne semanalmente. Trabajamos con una matriz de componentes donde establecemos metas y plazos de cada una de las áreas, reuniones bisemestrales con los profesores Formarte, reuniones bisemestrales con las direcciones de las corporaciones para dar cuenta de los avances del programa y una variada gama de actividades de fortalecimiento del equipo. Capacitaciones, invitaciones a eventos. A nosotros es súper importante que todos los que son parte del equipo nos sintamos parte de un equipo, afianzar vínculos, sentirnos parte de Formarte. Entonces ocupamos estos espacios, jornadas de reflexión, jornadas de trabajo, etc. Nuestras alianzas. Les comentaba yo la alianza que tenemos con la Universidad Academia Homónimo Cristiano. Luego les voy a comentar otra experiencia que tenemos con esa universidad. Con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes somos parte de la Mesa por la Educación Artística. Con Corpartes, que quizás es la institución privada con la que tenemos un mayor vínculo. No aparece ahora, no sé si lo dije antes, pero de los 1.336 niños que son parte del programa, cada uno de ellos durante este año ha tenido la posibilidad de presenciar por lo menos 6 actividades, por llamarlos, muestras artístico-culturales, teatro, danza, circo, etc. Y un porcentaje muy importante ha sido con Corpartes, los que les ha permitido conocer una realidad diferente, también actividades, muestras de muy alto nivel, que es lo que nosotros también estamos apostando. Y con Balmaceda Arte Joven, que ellos tienen una tradición, ¿cierto?, muy importante en la relación educación y cultura con los niños y jóvenes. Bueno, algunas de las actividades que hemos tenido durante este año, un hito de inicio que nos permite, ¿cierto?, fortalecer lazos con todos los que son parte del equipo. Invitamos a los equipos directivos, a los profesores Formarte, a nuestras alianzas y les contamos un poco de qué se va a tratar este año, cuáles son las actividades, etc. Sí. Otra actividad también importante dentro de lo que es Formarte es el Día del Libro. Ya por segundo año nosotros publicamos un libro con el resultado de un concurso de literatura y plástica. Los niños Formarte escribieron, participaron más de 200 niños, ya de manera espontánea, con cuentos y con composiciones tipo arpillera, así lo llamamos. Nosotros ponemos harto énfasis en la no competencia.
¿ya? Por eso mismo, si ustedes ven, los ganadores fueron muchos. En cada categoría pusimos 3 ganadores en cada colegio. Y todos, bueno, imagínense lo que es ver a un niño, lo que significa para un niño verse publicado en un libro. Este es otro libro que publicamos también, bajo la misma lógica, que se llama Cuentos a mano, donde rescatamos la gráfica de los chicos, la escritura a mano. Y hablan de la identidad de Peñalolén, de su historia. Bueno, el tema era bastante libre. Peñalolén era el tema central. Para nosotros estas actividades son importantes porque, bueno, los niños ya saben que viene este concurso, saben que pueden ser publicados en un libro, hay un desayuno, hay un regaloneo, pensando en que, insisto, son niños que van a los colegios municipales y son de verdad con un alto índice de vulnerabilidad, con muy poco acceso a lo que es arte y cultura. Otra actividad muy importante, que la estamos haciendo en conjunto con la Academia de Humanismo Cristiano, es el programa universitario de formación en danza para jóvenes. Este es un programa que la universidad creó para nosotros, donde la idea era identificar a un grupo de jóvenes para que ellos asistieran a este programa, identificar talentos y luego ofrecerles una beca para que ellos estudiaran danza gratis en la universidad. Participaron de la audición más de 30 jóvenes, lo que para nosotros fue todo un logro porque hay muchos prejuicios en relación a la danza. Y si ustedes ven ahí, hay hombres, mujeres. Nosotros hemos roto un poco el prejuicio de la danza. En un principio era súper fuerte, que el chico, el varón, no quería ir a la clase de danza. Hoy en día yo me atrevo a decir que eso no existe, y ha sido súper rápido. De esos más o menos 30 jóvenes, 11 fueron beneficiados con la beca y hasta el día de hoy siguen yendo regularmente a la universidad. Son clases sumamente exigentes, ellos van 3 veces a la semana con profesores universitarios y ya hay por lo menos, nosotros tuvimos una reunión hace poquito con el decano de la facultad, hay por lo menos uno que ya va a pasar inmediatamente a estudiar danza. Entonces, son bonitas estas experiencias porque finalmente también hay una institución, una universidad que está creyendo en nosotros y que está adaptando, se está adaptando a lo que nosotros vamos necesitando también. Lo siguiente. Otro hito importante, yo les comentaba, ¿cierto?, la fuerte alianza que tenemos con Corpartes, es llevar a los 1.336 niños, todos juntos, a ver teatro. ¿Ya? Una actividad que implica una logística importante, trabajamos con niños, por lo tanto tiene que ser algo impecable. Y resultó maravilloso. Ellos, bueno, llevamos los 1.300, fue una experiencia muy significativa para ellos. Salir del colegio siempre es importante. Y la última actividad más importante fue el Festival de las Artes Formarte, que lo hicimos ahora hace poquito, el 15 de noviembre, donde tuvimos a más de 650 niños sobre el escenario y 2.000 niños de público. ¿Ya? Un coro de 400 niños, todos los niños que tenían como asignatura coro participaron. Era un gran desafío por la logística que implicaba, por el apostar también a que se visualizara el resultado del trabajo de este año y yo creo que lo logramos. Una muy linda experiencia. Hay hartas cosas que uno puede sacar en limpio, que puede empezar una reflexión. Los chicos que estaban de público, no solamente con los que estuvieron sobre escena, habían más o menos 2.000 niños de público, la mayor cantidad chicos Formarte, todos los directores asustados porque iban a estar 3 horas mirando teatro, danza, chicos con altos índices de vulnerabilidad, pero nosotros sabíamos que no era tan peligroso hacerlo porque todas nuestras actividades siempre han tenido muy buen resultado. Nosotros nunca hemos tenido problemas de disciplina. Nosotros llevamos, o sea, siempre hay una que otra cosa, pero en general el comportamiento es muy bueno. Y acá, a pesar del susto que tenían todos, resultó muy bueno. Los chicos estaban ahí atentísimos a todo lo que estaba sucediendo sobre el escenario. El tema de la formación de audiencia, que es algo que nosotros todavía, o sea, sabemos que lo estamos haciendo, pero que no nos hemos hecho cargo todavía porque, como les decía, esto está siempre en constante transformación, ahí se presentó de una manera súper clara. O sea, los chicos se vieron reflejados, asociaron lo que vivían en su sala de clases con lo que estaba pasando, se sintieron parte de esto y sobre todo tuvieron las herramientas para poder apreciar lo que estaba sucediendo arriba del escenario.
Y otras actividades más, charlas de conciencia turística, la oficina de turismo. Nos pasa un poco, también aquí dentro de un espacio de confianza, que en un principio nosotros llegábamos al colegio y era así como ya, y ahora como que nos piden. Entonces, de la oficina de turismo, de la orquesta, todos quieren ir a los colegios formarte. Y nosotros que somos bien organizados, lo hacemos, pero tratamos siempre de hacerlo con toda la anticipación del mundo, hacer coincidir un poco, no los objetivos, pero sí el énfasis que tiene cada colegio con la actividad, que sea una actividad que responda a los intereses del colegio. Charla de conciencia turística, ballet y orquesta que nosotros tenemos dentro de la corporación, los llevamos a los colegios. Bueno, actividades de fortalecimiento del equipo. Corpartes, Circo del Mundo, Mustakis, Balmaceda Arte Joven, entre otras cosas. El próximo año ya estamos a punto de firmar convenio con la UMCE, con GAM, Teatro Municipal, entre otras instituciones. Porque han visto un buen resultado en lo que estamos haciendo. Quisimos incluir también un poco la génesis del programa, pensando en que siempre es bueno compartir esta experiencia. Empieza el área de educación dentro de la Corporación Cultural el 2013, ¿ya? Donde había solo una persona, yo. Hoy día somos más de 20 personas las que estamos a cargo del programa, ¿ya? Entonces ha sido el crecimiento exponencial. En un inicio se pensó solo como acceso a la cultura, llevar actividades culturales de calidad al colegio, ¿ya? Recursos humanos, contactos, gratuidad y buenas intenciones era lo que nos movía. Pensando siempre en un futuro, un programa como Formarte, pero pensando que esa era la manera de entrar. Y trabajamos con un programa que eran los embajadores culturales, que se lo copiamos a San Joaquín, con permiso de ellos. Y que consistía en identificar a un directivo o un profesor motivado por el desarrollo cultural en cada uno de los colegios. Sabíamos que dirigirnos al director no era lo correcto porque el director tiene mucho que hacer y entre todos los correos no nos tomaba mucho en cuenta. En cambio, si hay un profesor que está motivado por el desarrollo cultural, con él teníamos que conversar. Y de esa manera nosotros pudimos posicionarnos dentro de los colegios municipales durante todo un año, siendo sumamente respetuosos con la cultura educativa, con la cultura propia de cada uno de los colegios, teniendo conciencia de que es una ventanita que nos abrieron, que no se abre siempre y muchas veces tuvimos que acomodarnos un poco más de lo que uno quizás está dispuesto a hacer, con el objetivo de pensar un programa como este. Eso nos abrió las puertas a los colegios. Y luego ya pensamos en Formarte y el 2016, como les comentaba, partió este programa. Y esto es lo último ya como para empezar la conversación, que creo que es lo más enriquecedor, la conversación con ustedes. Las consecuencias del programa, que nosotros las estamos visualizando, pero que nos tenemos que hacer cargo, pero todavía estamos en el proceso de reflexión. Si vamos a definir un modelo, si vamos a dejar que Formarte sea dinámico. Hay colegios que tienen, por ejemplo, todos la asignatura de danza, hay colegios que tienen las 3 asignaturas y que pueden elegir. El modelo sumamente cambia según el interés de cada colegio. El tema de hacerse cargo de lo que los directores esperan. Ahora los directores nos piden cosas, por ejemplo, ¿y qué pasaría si el profesor de teatro se hace cargo de las lecturas complementarias del lenguaje? Que nos parece muy interesante, pero ahí tenemos que adecuar toda la planificación que nosotros tenemos. La posibilidad de incluir otras disciplinas artísticas. El tema de los talentos, que los hay y se notan en esta parte ya del desarrollo del programa, los espacios comunes de participación familiar, la formación de audiencias, el tema de la pedagogía, entre otras cosas. Eso, pues la idea es abrir un poco ahora el diálogo, que nos puedan preguntar. ¿Sí? Entonces la palabra, por favor. Sí, dale. Bueno, primero felicitarlas por la exposición. Muchas gracias. Como segundo punto, también felicitarlas por la gestión
porque todos quizás los que trabajamos en el mundo público sabemos que es súper difícil llegar con un programa y sacar las lucas para poder levantar. Exacto. Entonces también es difícil de ver. Otra cosa, igual es bueno Peñalolén en cuanto al contexto, en cuanto a su territorio y los componentes que tiene dentro. O sea, yo creo que Peñalolén es muy fuerte en cuanto a la identidad, en cuanto al manejo de las platas municipales. En fin, hay un campo muy rico ahí. Eso sí, sabes que me llamó algo la atención de la presentación, que cómo lo hicieron ustedes para desarrollar la línea base, o sea, cómo llegan a formar. Eso no me quedó muy claro. O sea, lo sabíamos que podía surgir. Considerando que es súper difícil. ¿Sabes por qué no lo hicimos? Porque es tan doméstico y no está... Me pasa a mí que siempre las experiencias de gestión cultural son como domésticas, como que yo fui y hablé y mi crítica en relación a eso era como la falta de sistematización en eso. Nosotros podemos compartir esa experiencia claramente, les podemos contar cómo finalmente hicimos ese recorrido. Considerando las políticas del Estado chileno, que son súper direccionales, que nacen desde el poder central y bajan, es súper difícil quizás meter una iniciativa de esta índole en la educación formal. Sí, porque es súper nosotros podemos ver ahora experiencias muy recientes como los CECREA, que tienen otro paradigma, que nacen del PNUD, donde dicen que Chile tiene bajos índices de creatividad, entonces sentar este modelo CECREA, que tiene otra dinámica, que es casi con profesor, pero sin profesor, porque están monitores, donde los niños hacen y deshacen cosas. Entonces creo que también es complejo el hecho de luchar contra la educación formal, considerando todos los atarios que tiene y más considerando que es una educación súper direccionada a finalmente que los estudiantes rindan una PSU. Exacto. Es súper difícil ganarle también terreno a lenguaje y matemáticas, por lo demás. Bueno, finalmente, tratando un poco de responder tu pregunta, también... Yo soy profesora de lenguaje, trabajé 10 años como profesora de lenguaje. Me costaba un mundo llevar una obra de teatro, a pesar que la obra de teatro la quería llevar cuando iba a ver género dramático. Aún así no querían pasarme las 2 horas porque iban a perder 2 horas para CIMSE o PSU. Pero lo conversábamos ahora en la mañana, que existe igual una inquietud. Este tema como de las artes y la importancia en el desarrollo integral se está instalando de alguna manera. Nosotros siempre pensamos que un poco se alinearon las estrellas. Los directores empezaron a ver que realmente los chicos, cuando estaban enfrentados a este tipo de experiencias, tenían un comportamiento diferente, que el profesor, en este caso el embajador cultural, que era el profesor de lenguaje, conversaba con nosotros y nosotros llevábamos la obra que justo calzaba con lo que estaba viendo en clases, y eso sí tuvo un buen resultado. Nuestro trabajo fue súper de hormiga, fue ir al colegio, que nos conocieran, ver más o menos cuál era el perfil del colegio, por ahí entrar, tratar de no equivocarnos mucho, porque como les decía, muchas veces uno llega a una obra de teatro y para el colegio es un cacho, porque tienen que cambiar los horarios de recreo, porque había una prueba y la van a tener que cambiar. Entonces, ser sumamente cuidadoso con eso y ahí nos validamos los colegios. En el caso del Consejo Municipal, que fue el otro lado, porque nosotros no entramos por el área de la Corporación de Educación. En la Corporación de Educación no nos tomaron mucho en cuenta. Nosotros nos fuimos por el otro lado y en Peñalolén hay una comisión de cultura con los concejales, y ellos sí empezaron también a creernos, a ver lo que les comentaba recién. Y empezamos con ellos un poco a presentarles este proyecto. Fue un proceso un poco lento, de 1 año, y luego ya dijeron, vamos, veamos qué pasa. Y ahí se le propuso a la Corporación de Educación, que también ya estaba un poco al tanto, y la Corporación de Educación empezó a ver algo que es evidente. Si ese es el tema. Es evidente que los chicos tienen, no sé, 7 horas de lenguaje, 8 horas de lenguaje y salen del colegio y no saben separar sujeto y predicado. Tienen, no sé, 4 horas, 2 horas de inglés y nadie sale hablando inglés, por lo menos en los colegios públicos. Es evidente que si tienen, no sé, 8 horas de matemática, apenas saben dividir o multiplicar. Eso es una realidad. No es algo que estemos inventando nosotros. Si vamos a poner más de lo mismo y durante todos estos años no ha habido una mejora,
esta es una opción. Y así lo planteamos y así insistimos y así ha dado resultado. Pero fue así, fue un trabajo de hormiga, de ir, es que este director le gusta más esto, vamos por ese lado, es así. Por eso no lo incluimos como tan, porque de verdad... Respecto a la misma convivencia escolar, sí, que de alguna forma el programa ha impactado, no sé, en índices de disminución de bullying, sí, por ejemplo. Sí, en nuestra encuesta, la encuesta que está haciendo ahora, o sea, que se aplicó y que tenemos ahora que sistematizar la información, uno de los aspectos a medir es convivencia escolar. Y como yo les comentaba, solamente la hemos mirado y es evidente que el cambio... Lo que hicimos nosotros es medir la convivencia escolar con los mismos criterios que lo hace el Ministerio de Educación con los chicos que tienen Formarte y en relación a sus asignaturas Formarte. Tú en tu clase de Formarte trabajas en equipo, tú el trabajo de Formarte, en tu asignatura de Formarte puedes dar tu opinión, cosas así. Y aplicamos esa misma encuesta en colegios que no tienen Formarte. Y le hicimos esa misma pregunta, pero en relación a las otras asignaturas. Y claramente la diferencia era abismante. Sí. Eso. Gladys Sandoval, ¿qué cargo tiene? Ella es la directora de la Corporación Cultural. ¿Y qué relación tiene con ustedes? Ella es nuestra jefa. ¿Y ella desde el principio? Desde el principio, desde el apoyó, principio. creyó? Por supuesto, eso es fundamental. Tiene mucho que ver. Por supuesto que sí. Les puedo contar que se nota la mano. Y Gladys Sandoval vino a exponer acá hace 2 años atrás, en 2015, que fue un seminario muy interesante porque vinieron de Maipú, de Recoleta, distintas personas a contar cómo se hace la gestión local comunitaria. Y Gladys en eso es también una persona súper valiosa. Les recomiendo que cuando tengan tiempo vean los videos en nuestro sitio. Están todos esos videos y son todos muy valiosos. Pero si ven a Gladys se dan cuenta que tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo. Sí. El mismo espíritu. O sea, Gladys, cuando ella siempre quiso el área de educación y lo tenía ahí como esperando hasta que un poco el contexto o la realidad dio ese espacio. Y ahí ya empezamos. Sí. Bueno, yo he trabajado harto con la chiquilla en realidad y claro, presentaron que este año ya fue como la ejecución misma del proyecto y ya el próximo ya hemos conversado harto y van a empezar a hacer más gestión territorial. Si bien ya están empezando a tener como las primeras instancias fuera del colegio particularmente, van a empezar a trabajar mucho más con las comunidades mismas donde están los colegios ubicados. ¿Cuál ha sido la percepción como por parte quizás de los padres del chico con el que están ustedes trabajando? Un chico que participa en los programas Formarte, han podido relacionarse con el papá, la mamá, el tío, el abuelo, quien sea, y como también hemos ido también desarrollando nosotros ahí por parte con ustedes, de que la familia también empieza a participar en nuestra experiencia, a ver de qué manera eso también empieza a generar también más apoyo hacia su propio proyecto. ¿Cómo se va a evitar? Sí, bueno, como yo les comentaba en un principio, ese es como el punto que nosotros queremos poner énfasis el próximo año. Nosotros tenemos como Corporación Cultural un trabajo súper potente en barrios. Tenemos 15 focos. Hay un trabajo ahí con talleres donde se hacen también conversaciones con la comunidad, se recogen las iniciativas y el próximo año nosotros vamos a trabajar en estrecha alianza con ellos. De hecho, una de las actividades que tenemos planificadas es unir elencos, por ejemplo, el elenco de teatro con el taller del adulto mayor de teatro, etcétera. Ahora, ¿cómo se ha dado? Se da un poco de manera espontánea. Lo que pasó, por ejemplo, en el Festival de las Artes, los padres se involucran en las actividades que nosotros tenemos, por ejemplo, fuera del mismo colegio, acompañando a los chicos. Un poco compartir la experiencia, por ejemplo, hace un par de meses, fue reciente, tuve una experiencia de circo en el Juan Bautista Pastel. Sí.
que fue una intervención que en primera instancia fue solamente dirigida a los estudiantes, inclusive tuvieron como una clínica, podríamos decir, porque luego de ellos vivenciar la experiencia del circo, tuvieron unas mini clases ahí focalizadas con los estudiantes de séptimo y octavo, pero posteriormente eso fue extensivo para los apoderados, por lo tanto fue una instancia también familiar en que los niños estaban con sus padres sentados viviendo lo que era la experiencia del circo. Y yo creo que en este caso es bueno reiterar, o sea, el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos es de alta vulnerabilidad, en el cual a veces los padres realmente no es una prioridad el poder invertir, aunque sea una entrada barata, pero para poder compartir a nivel familiar este tipo de experiencias. Lo mismo ocurrió en el festival, o sea, el festival fue como el hito de finalización de los estudiantes de danza, de teatro y de coro, y que fue todo un tema desde solicitar la autorización, que los padres se involucraran, de que pudieran autorizar desde los testimonios de los niños que pudimos ver en la cápsula, ¿cierto? El que ellos también se involucren y sepan lo que está pasando en la sala de clase y que lo validen. Eso ha sido como un mover el piso más allá de solamente el aula, sino que también intervenir en lo que es el grupo familiar de estos 1.336 estudiantes que este año tenemos, y que claramente nosotros esperamos expandirlo mucho más. Esa es nuestra... Pero a nivel familiar ha sido potente la experiencia. Y este trabajo de hormiga que ustedes hacen, ¿cuántas horas diarias? No sabemos. ¿Cómo andan el calendario de ustedes? ¿Duran 8 horas o siempre se pasan de...? No hay una cuantificación. No hay una muy cuantificación. clara, pero Un poco. Sí, nosotros... también es en constante transformación. Sí. El equipo de gestión es un equipo sumamente comprometido. Cada una de las personas que está ahí por vocación, porque sabe que... por la oportunidad que significa. Entonces, sí, trabajamos harto en la casa, trabajamos muchas veces más, pero es que nos mueve eso, nosotros vemos en esto una oportunidad maravillosa y no queremos desperdiciarla. Llegué, lo siento, un poquito atrasada, me interesaba mucho el tema. ¿Ustedes los monitores los imponen en el colegio o ustedes reflexionan a los profesores? Algo que no mencionamos es que nuestros profesores están contratados por la Corporación de Educación, por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes que un docente cualquiera. La Corporación de Educación tiene todo un procedimiento para encontrar un profesional, que tiene que ver con una entrevista psicolaboral, una segunda entrevista, y luego ya pasa a ser docente del colegio. En nuestro caso sigue todo ese proceso y además hay una entrevista con el equipo de gestión. Nosotros nos hemos demorado un mes, por ejemplo, en encontrar un profesor de teatro, cuando hay muchos profesores de teatro interesados, pero como ya definimos bien el perfil, nos damos el tiempo de buscarlo, porque el año pasado nos pasó que los profesores se iban. Y eso es una realidad, se iban. Sí, la evaluación del año pasado fue bien complejo, con más resultados positivos que negativos, claramente. Pero de ahí aprendimos muy bien. Entonces buscamos un profesional que ojalá sea pedagogo, que tenga experiencias en contextos vulnerables, que quiera trabajar ahí, que tenga una capacidad alta a la frustración, eso lo ve en la entrevista psicolaboral, que el objetivo no sea pasar un montón de contenidos, porque nos pasaba que llegaba un experto, lo que comentaba yo al principio, y que se frustraba porque durante una semana no pudo pasar ningún contenido, cuando ese no es el objetivo del programa. El objetivo es mostrarle, por ejemplo, en el caso de teatro, aspectos generales del teatro primero, que el niño se encante, que se establezca una conexión, el tema de lo emocional. Hay muchas aristas ahí. Entonces pasa a ser un profesor de la corporación. Es un profesor de la Corporación de Educación. La corporación lo puede poner en el colegio. Es que nosotros estamos trabajando con ellos, entonces nosotros, el equipo de gestión, define en qué colegio va a estar, las horas y todo eso. Y también, bueno, las horas de libre disposición que las hacen con nosotros para poder asistir a las reuniones, el apoyo técnico pedagógico, porque como hay algunos que no son docentes, necesitan, entonces son un poco más cuidados, podríamos decir. Dale. A propósito de la pregunta, mencionar algo que creo que es súper importante respecto del trabajo que se hace con los equipos directivos de los colegios, que no solamente tiene que ver con el director, sino que trabajar directamente con los jefes técnicos y también con los docentes que son profesores jefes de los cursos Formarte.
Este año, sobre todo, ha sido un trabajo muy de la mano, en el cual los profesores jefes también han tenido un trabajo bien directo en apoyar las actividades. Por ejemplo, los ensayos del Festival de las Artes, que teníamos ensayo con 650 niños, el cómo manejar eso desde el traslado, desde el cuidado, el gestionar, por ejemplo, que nosotros tenemos un centro de salud al lado de la municipalidad, afortunadamente. O sea, todo eso tiene que ver con la gestión de esta actividad. O sea, la relación ya más pura en el establecimiento con los agentes directivos, profesores, familia, pero además también con otras entidades que son importantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos que cuidar el tema de tránsito porque eran... ¿El total? 34 buses, por ejemplo, que llegaban. No, pero de asistentes, además de los niños, 2000. eran como 2000 y tantas personas. Entonces, el cuidar todos esos detalles y niños, tienen que ver no con lo que es la gestión. Hasta con carabineros. Sí. Que cumplir su tránsito, salud, o sea, de todo. Sí. Es súper... Sí. Pero uno lo va Las visuales no las han... Sí, es que eso es un tema que también estamos constantemente, porque existen las artes visuales, Sí, no. existe la música dentro del currículum, entonces ahí es una también. También existe la asignatura de música, sin embargo, ustedes están Canto ofreciendo coral. una alternativa. Sí, ese es el tema. Nosotros nos adscribimos al Programa Nacional de las Artes en la Educación y ahí habla de estas 3 disciplinas, pero claramente podrían haber más. Sí. Sí, 2 consultas. Una, si existe la intención de ampliarse o vincularse con instituciones educativas particulares subvencionadas, porque me imagino que son un montón las de la comuna, y también de distintos... 44 son. Y claro, y de distintos focos, deben haber también colegios particulares subvencionados con altos índices de vulnerabilidad escolar. ¿Y cuál es el foco del programa para el 2018? Me gustaría conocer. Con respecto, mira, todo ha sido un poco fruto del aprendizaje. Cuando empezamos como área de educación eran todos los colegios, 64 colegios, los municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Y hicimos vínculos con muchos, y vínculos muy, muy estrechos, por ejemplo, que todavía los mantenemos con el Colegio Altamira, que ellos tienen un centro cultural dentro del colegio, y otras instituciones. Pero nosotros debemos enfocarnos. ¿Quiénes son los que más necesitan en estos momentos? Son los colegios públicos. Hay que partir, ¿cierto? Siempre por una parte, para hacerlo bien, y luego nosotros nos queremos expandir. Nosotros estamos convencidos de que a la educación chilena, la educación chilena no está cumpliendo su objetivo, que es la educación integral, que la educación no responde a la realidad de nuestro país ahora. Y eso no es un cliché, tampoco es una idea, es una realidad. Y todos lo sabemos de una u otra forma. Por eso nosotros estamos tan convencidos de que las artes es lo que le está faltando, o es un aporte, porque pueden ser muchos más, a esta educación más integral, más centrado en las habilidades, al aprender a aprender, etcétera. Nosotros queremos ampliarnos a todo. Nosotros, esa es la verdad, nosotros creemos que sí. Esa es nuestra intención, pero partimos por los colegios municipales, que además son dependen de la Municipalidad de Peñalolén, claro. 2 focos en realidad. El primero es el vínculo con la comunidad, el hacer más presencia ahora que ya tenemos, no son, como les decía, elencos, pero sí grupos ya bastante afianzados y que itineren por los distintos espacios, ya sea junta de vecinos, etcétera. Tener más presencia con los padres y apoderados. Para nosotros no fue fácil que en los colegios nos vieran como una asignatura más. El primer año éramos un taller, a pesar de que éramos una asignatura, seguían viéndonos bajo esa misma lógica. Este año ya nos están viendo como una asignatura. Hubo que hacer todo un trabajo, darle más horas a los profesores, formarte para que pudieran asistir a los consejos de profesores, un trabajo bastante fino para que la comunidad sintiera que los profesores son parte. Y hoy en día hay bastante avanzado en eso, sin embargo, todavía a veces existe como tratar de hacer esa diferencia. Llegar a los padres también ha sido uno de nuestros objetivos y se ha dado de manera un poco espontánea. A pesar de que lo teníamos como un objetivo, este año nos centramos en otra cosa, que era el buen funcionamiento del programa. Por eso lo tenemos para el 2018. Y el otro objetivo es el que tiene a cargo Catalina,
quizás todo que tiene que ver con la relación con la otra asignatura. Bueno, lo que sucede es que en primera instancia, ¿cierto? Como les contábamos, esto partió el año pasado y como un gran objetivo era el diseñar planes y programas propios. En términos de educación, eso fue la primera ambición. Sí. Y claramente en el camino nos hemos ido dado cuenta, ¿cierto? Que era súper ambicioso y que también, si bien no es imposible concretarlo, no es algo que podamos concretar a corto plazo. Y en realidad lo que nosotros hemos ido también tomando es las inquietudes de los directores, que en este minuto nos están apoyando en un 100%, ¿cierto? Y esta inquietud responde a lo siguiente: vamos a tomar referentes curriculares que ya están, pensando en que el foco principal de las bases curriculares actuales tiene que ver con el desarrollo de habilidades, y en este sentido nuestro programa se ajusta en un 100% con eso. Justamente darle a los niños herramientas para que ellos puedan desarrollarse en diferentes áreas. Y en este sentido, más que quizás llegar a diseñar planes y programas propios, lo que nosotros pretendemos hacer es tener una planificación de trabajo que esté alineada, ¿cierto?, con estas habilidades y potenciarlas a través de las asignaturas artísticas, pero también siempre respetando esta organización y esta cultura escolar, de manera que nuestros profesores de Formarte también se validen como el resto de los docentes. Exacto. Ese es como el gran desafío para este año, y de hecho ya tenemos esta semana terminan las clases, los últimos establecimientos formantes, algunos salieron la semana pasada, pero ya a partir de la próxima tenemos ya jornadas de planificación y también van a continuar en enero, donde vamos a dejar diseñado todo este trabajo que es como básicamente curricular. Mira, y un poco más porque ella es la encargada como de currículum y esta parte como bien dura, es hacer visible algo que es. El teatro desarrolla habilidades que comparte con la asignatura de lenguaje. Y nosotros lo que hacemos es hacerlo visible. Mira, esta habilidad es la que estamos desarrollando junto con la otra asignatura. En el caso de danza es con educación física y también con arte, y en el caso de canto coral es obviamente con música. Y eso de mostrarles a ellos el documento, a los directores, ha sido súper bueno, que están entendiendo que sí existe esa relación, sin dejar de lado la naturaleza propia de cada una de las asignaturas, que es que el profesor de danza llega, en la clase de danza no hay mesas, no hay sillas, hay movimiento, que es todo lo contrario a lo que pasa en las otras asignaturas. Hemos ido ganando espacios de manera increíble. Hasta ya hay establecimientos que tienen salas de danza. Sí, colegios municipales que son pobres. Entonces ha sido como salió acá un trabajo de hormiguita y que se ha ido validando por sí mismo. Sí. Y básicamente por la experiencia que los niños han tenido. Disculpa, no alcancé a cachar, ¿desde qué curso, qué niveles tienen? Hay desde pre-kinder hasta octavo. Es diverso. Hay establecimientos que tienen, por ejemplo, 4 o 5 cursos y han ido experimentando y en el camino han querido ampliar. Claro. Entonces, por ejemplo, ya el próximo año teníamos en un establecimiento danza en que era solo hasta de primero a sexto básico, y ya el próximo año quieren todos, hasta octavo. Va a ser una asignatura obligatoria para todos, de primero a octavo. Un currículum que tenga una secuencia, que tenga una ponencia, digamos. En nuestro caso, contamos con las horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Ese es el espacio que nos están brindando, pero por ejemplo, este año en ese establecimiento en particular había danza obligatoria de primero a sexto y séptimo y octavo teatro. Pero ahora, además de teatro, va a ser danza de primero a octavo. Se van a tener 2 asignaturas obligatorias, teatro y danza, por lo menos en Juan Bautista Pastene. En Juan Bautista Pastene. Y bueno, eso también habla del buen resultado que está teniendo. Y nosotros siempre intencionamos que se instale el programa en el primer ciclo básico o en prebásica, porque así ya podemos tener todo el seguimiento, un proceso de aprendizaje. Si bien no siempre se acepta nuestra sugerencia, porque a veces igual hemos tenido que, no sé, hemos puesto teatro en sexto, séptimo, octavo, es la intención. Y la mayoría lo ha hecho así. Igual ahí hay toda una dinámica de los colegios que es compleja. Sí. Paciencia, mucha paciencia. Sí, mucha. ¿Se da el caso de que profesores que son parte de la planta de los colegios pasan a ser parte de Formarte?
No. Nosotros creemos que quienes tienen que impartir las asignaturas tienen que ser profesionales de la danza, profesionales del teatro y profesionales de la música. Tenemos que darle la misma importancia. Si empezamos a decir que el profe de lenguaje sea el que hace teatro y el de educación física danza, pierde toda la particularidad. En el caso de un profesor de música, por ejemplo, que es mi caso, yo soy guitarrista y aparte soy profesor de música. Y me cambia. Es que en ese caso tú sí tienes la... Los profesores de música tenemos ese que uno... Pero tú tienes esa versatilidad. Tú estudiaste, sí. Todos somos. En tu caso sí. En tu caso sí, porque tú eres experto en el tema. En el caso del profesor de lenguaje que va a hacer teatro, no. Y nosotros esperamos que hay cierta particularidad. Que un poco lo que nos decía el decano de la Facultad de Artes de la Academia Humanismo Cristiano, el hecho de tener pedagogía en danza da una visión de la pedagogía en danza. Y eso es algo que, claro, que no es lo mismo, porque hablamos de lo que implica la propia naturaleza de la danza, lo mismo con el teatro. Si empezamos a hacer eso se pierde la esencia, que es darle la importancia que tienen cada una. Ustedes están logrando hacer sentido de las zonas con el completa en su intención inicial que jamás llegó a realizarse. Sí, exactamente. O sea, ojalá se multiplicara. Porque... O sea, yo creo que el buen resultado que hemos tenido con toda esta alianza, que nosotros somos, insisto, de la realidad más concreta de un municipio, así como, pero tenemos grandes alianzas, Corparte, ahora esta semana vamos a firmar con GAM, Teatro Municipal, las universidades, es porque ven justamente lo que tú acabas de mencionar, que históricamente se ha pensado, se ha exigido, y ahora quizás porque ya se ha hecho ese trabajo previo, no quizás, porque se hizo durante mucho tiempo ese trabajo, ahora ya podemos tener esta oportunidad. Eso. Bien, yo creo que estamos ya, ¿cierto? Agradecemos mucho y las felicitamos.